¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una de las charlas aquí en NetMecon. El día de hoy tenemos un webinar bastante especial y sobre todo un tema que nos han estado pidiendo muchísimo en los distintos grupos que tenemos aquí en la comunidad de NetMecon y que nosotros estamos bastante contentos en poder brindarles justamente esta información de la mano de una experta en el tema, porque hoy tenemos una invitada súper especial. Es la primera vez que la doctora se suma a estas actividades aquí con nosotros en NetMecon y estamos muy agradecidos con la doctora por el espacio, el tiempo y sobre todo por el tema que nos va a tocar y que estuvo totalmente dispuesta a poder brindar. De hecho, partió de ella el poder tener este espacio para brindárselos a ustedes, porque como siempre digo y siempre empiezo todas las charlas brindándoles a ustedes una bienvenida y agradeciéndoles por siempre sintonizarnos, por siempre acompañarnos en cada una de las actividades que tenemos aquí en Edmeco, ya sean webinars, conversatorios, talleres, actividades, siempre están con nosotros y nosotros por eso siempre apostamos en poder justamente brindarles este espacio totalmente seguro en el que ustedes pueden acceder a la información a la mano y sobre todo información fidedigna, que para nosotros, y siempre lo menciono, es muy importante poder brindarles esa clase de información amigable, fidedigna y sobre todo que se queda y perdura, porque por ahí si algún familiar se perdió la ponencia, no tiene excusa, porque los invito ahora, no les va a tomar ni siquiera un minuto en ingresar a nuestro Facebook, a nuestra fanpage. Nos van a encontrar ahí como Edmecon Educación Médica Continua. Ahí van a ver justamente esta transmisión en vivo y con solo un clic van a poder lograr que este video, que esta transmisión en vivo llegue a muchas más personas, es decir, a algún compañero, amigo, familiar que ustedes tengan en su red social, y al ustedes compartir esto va a poder llegar también a ellos y así quizás podamos ayudar a alguien que realmente necesita recibir esta información. También quería invitarlos a que no olviden de evaluarnos, de calificarnos con estrellas también en nuestra fanpage de Facebook. Repito, nos encuentran como Edmecon Educación Médica Continua. Y nada, agradecerles nuevamente por conectarse, por acompañarnos. Recordemos que al final de la ponencia vamos a tener un espacio para poder interactuar con la doctora en cuestión, vamos a poder hacerle preguntas. Les recomiendo que si tienen alguna duda o consulta sobre este tema que vamos a hablar hoy, que es conocer de la epilepsia, ya lo vayan dejando en la casilla de este chat de Zoom para que finalmente yo le pueda leer las preguntas, sus preguntas a la doctora y así ninguno se quede sin recibir ayuda. Y si no, por ahí también pueden atreverse a levantar la mano y con gusto les daremos el pase para que puedan hacer su consulta en vivo a la doctora. Ahora sí, dando esas indicaciones, pidiéndoles y agradeciéndoles, paso a agradecer a la persona que está detrás de la ponencia el día de hoy, la persona que está detrás del webinar Conocer la epilepsia nos hace iguales, así que informémonos. Ella es la doctora Marlene. La doctora Marlene Guamaní es neuróloga, epileptóloga, y además voy a hablarles algo súper breve sobre ella, pero bastante importante para que vean la calidad de doctora que tenemos el día de hoy y que es la primera vez, así que queremos recibirla con bastante calidez. Ella, de hecho, trabaja actualmente en el Hospital Hipólito Unanue, se firmó en Brasil en el área de epilepsia y también ella hizo su SPEC ahí en Brasil de igual manera. Díganme ustedes si la doctora, que de hecho tiene conocimientos hasta internacionales, no es la mejor para que nos pueda explicar y hablar a profundidad sobre ese tema que muchos de ustedes nos han pedido, que es la epilepsia. Tenemos en la comunidad personas que padecen de ello y es muy importante saber cómo reaccionar, saber cómo escuchar y también sobre todo cómo orientar y cómo podemos lograr todo esto con la información. Así que les agradezco que puedan estar súper atentos y dejar las preguntas y sobre todo le agradezco a usted, doctora Marlene, por darse el tiempo de poder brindarnos esta información tan importante hoy en día, para que todos, como dice el flyer, nos informemos y nos tratemos y seamos de igual a igual. Así que bienvenida, doctora. Ahora sí no les quito más tiempo para poder todos escuchar la ponencia el día de hoy. Gracias, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias
por la invitación. Creo que es un tema interesante para todos aquellos pacientes que presentan esta patología neurológica, que es una de las más frecuentes, epilepsia, y no solo para los pacientes, sino todas aquellas familias, ¿no?, que tienen un familiar, un amigo, alguien cercano que tiene este trastorno neurológico y que muchas veces genera muchas dudas. Incluso podemos decir estigma social. Entonces, yo les he preparado, no sé si puedo compartir la pantalla, si me dan para hacer una pequeña presentación, ¿no?, de los tópicos Claro más que sí. importantes. Bueno, quien les habla, soy la doctora Marlene Guamaní Mendoza, soy neuróloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y me formé haciendo la especialidad en la Universidad de Campinas en Sao Paulo, Brasil. Entonces, ese tema, para ir, primero partamos de un concepto que a veces nos genera dudas. ¿Qué cosa es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno neurológico, una enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué significa eso? Que no contagia y que se va a caracterizar porque el paciente presenta crisis epilépticas recurrentes y no provocadas. ¿Qué significa eso? Que la crisis no va a ser generado por una causa subyacente como, por ejemplo, hay casos en los cuales se baja la glucosa, nos da hipoglicemia y puede presentar una crisis epiléptica, ¿no? Puede haber un trastorno del sodio y genera crisis epiléptica. Hay pacientes con ingesta alcohólica recurrente frecuente, puede generar una crisis. Eso no son parte de la epilepsia. Entonces, la epilepsia se caracteriza por presentar crisis epiléptica, que generalmente muchos pacientes a veces la conocen como convulsión, y vamos a aclarar un poquito más ese concepto, y se presentan de 2 o más crisis, ¿no?, en un periodo de tiempo. Las organizaciones nos manifiestan, si dos crisis en diferentes días, ¿no?, más de 24 horas, y estas son reiterativas, nos pueden hacer sospechar que tiene epilepsia. Entonces, ¿y qué cosa es una crisis? Una crisis se produce porque hay una actividad eléctrica neuronal excesiva. Ustedes, como ven en el gráfico, hay un gran gráfico, un cerebro, y alrededor ven neuronas. Entonces, nuestro cerebro está formado por millones de neuronas que forman circuitos y se van conectando y se comunican entre ellas a través de señales eléctricas. Cuando un grupo de esas neuronas se activan, ¿no?, empieza a tener una gran descarga eléctrica anormal, que puede ser en una región cerebral o en múltiples regiones cerebrales. Y eso se manifiesta clínicamente como una crisis epiléptica. ¿Okay? Entonces, la epilepsia, siendo un trastorno neurológico crónico, se presenta en más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y en el campo de la neurología es una de las enfermedades más prevalentes. Nosotros en la consulta vemos muy frecuente, ¿no?, pacientes que vienen por primera vez debutando con crisis y quieren saber si es epilepsia. Y esta se presenta a cualquier edad, desde niños, incluso neonatos, infantes, jóvenes, adultos mayores. O sea, en cualquier etapa de la vida se puede presentar o debutar una crisis epiléptica y definimos el diagnóstico de epilepsia. ¿Okay? Estos síntomas, estos hallazgos anormales, ¿no?, van a generar alguna alteración, ¿no?, en el organismo, una manifestación. Y estas crisis pueden tener diversa sintomatología, como vamos a ver. Acá en el gráfico, además, pueden observar que esa actividad eléctrica anormal va a generar, ¿no?, movimientos, alteraciones, ¿no?, y cambios que voy a presentarlo en un gráfico. Entonces, tenemos tipos de crisis epiléptica. Existen 2 tipos básicos de crisis epiléptica. Hablamos de crisis focales cuando se generan en un grupo de neuronas, ¿no?, y nos van a dar ciertos síntomas. Y tenemos crisis generalizadas cuando esa descarga neuronal están en diversas regiones del cerebro. Dependiendo de qué zona del cerebro empieza a descargar,
el paciente va a tener la manifestación clínica, ¿ya? Las focales, cuando se generan en una zona cerebral, generalmente van a dar una manifestación, por ejemplo, motora, ¿no? Puede haber alteración de la conciencia o puede no haber alteración de la conciencia, ¿ya? En cuando genera. Y cuando son las crisis generalizadas, ¿no? Las crisis epilépticas generalizadas, se generan en diversas zonas cerebrales. Y ahí existe, no se vayan a asustar con los diferentes nombres que vemos acá, ¿no? Crisis de ausencia, crisis mioclónica, crisis tónica, atónica, tónico-clónica. Esta es una clasificación que nosotros los médicos utilizamos para poder identificar qué tipo de crisis epiléptica presenta el paciente y para escoger el mejor fármaco que va a controlar esta crisis. ¿Por qué? Porque no toda crisis epiléptica significa convulsión. Es decir, ustedes, como habrán visto, ¿no? Generalmente el paciente cae súbitamente, ¿no? Al piso, pierde la conciencia, genera salivación, se pone rígido y vienen los movimientos de sacudidas. A nosotros la llamamos a eso una crisis generalizada tónico-clónica, que es la más aparatosa, pero no todas las crisis son así. Los pacientes al empezar pueden sentir, por ejemplo, una sensación de que se desconectan del entorno, se quedan con la mirada fija, ¿no? Un pequeño parpadeo y eso ser una manifestación de crisis epiléptica. ¿Qué más? Puede haber una pequeña sacudida, un miembro superior, un hemicuerpo y también ser una presentación de crisis epiléptica. También puede haber espasmos, ¿no? Que vemos en pequeños, que es muy frecuente, ¿no? En infantes, y también es su manifestación. O las clásicas ausencias, ¿no? Niños que aparentemente están en el aula, se quedan como mirando al vacío fijamente segundos, ¿no? Uno le llama, no hay respuesta, y eso también es una manifestación de crisis epiléptica, ¿no? Entonces, las crisis pueden tener manifestación variada. Y nosotros, justo cuando los familiares o el entorno identifica, ¿no? Que estos eventos son súbitos, usualmente son de corta duración, transitorios, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Vienen a consulta y tienen que ser evaluados si estamos ante un caso, ¿no? Y de una de estas manifestaciones nos hacen clasificarlas de acuerdo al tipo de epilepsia. ¿Okay? ¿Y cuáles son las causas? Tenemos variadas causas de epilepsia, ¿no? Y cuando uno quiere saber, ¿y por qué presenta, ¿no? Los pacientes nos preguntan, ¿y por qué me dio epilepsia? En nuestro medio, y los países en desarrollo, incluso otros países de ingresos bajos, son donde hay la mayor prevalencia de causas de epilepsia. Estas causas son estructurales, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y causas genéticas. ¿Qué se refiere a eso? Las causas estructurales son aquella lesión que va a tener a nivel cerebral. Cualquier noxa que va a presentar el cerebro, por ejemplo, un traumatismo, alguien sufrió un accidente severo con un gran traumatismo en el encéfalo, supongamos una gran fractura craneal con sangrado, hemorragia, genera una noxa, una lesión que probablemente va a generar epilepsia, crisis epiléptica y epilepsia. Esa es una lesión. Niños que tienen problemas durante el parto y sufren asfixia neonatal, también generan noxas cerebrales y pueden desencadenar crisis epiléptica. Infecciosas, por ejemplo, en nuestro país y en los países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos un tipo de parásito que es el cisticerco. Entonces, esas lesiones parasitarias cerebrales, ¿no? Generan también crisis epiléptica. Las meningoencefalitis bacterianas, infecciosas, por ejemplo, tuberculosis infecciosa cerebral, puede generar también crisis epiléptica y dar epilepsia. Trastornos metabólicos, ¿no? Del medio interno también nos puede generar estos trastornos.
Causas autoinmunes, ahí tenemos las inmunológicas, encefalitis autoinmune, anticuerpos que generamos contra ciertas estructuras cerebrales van a producir también crisis epiléptica, ¿no? Causas genéticas, como les mencionaba, nuestro cerebro está formado por millones de neuronas que se comunican entre ellas y se comunican a través de sinapsis. Y para que haya esa comunicación de sinapsis una a otra, ¿no? Se comunican a través de ciertos mediadores o sustancias químicas y para ello tiene que haber ciertos canales. Cuando uno de esos canales iónicos que permite la comunicación entre las neuronas está alterada, pueden ser una causa genética de epilepsia. Y hoy en día existen pruebas para poder identificarlas. Entonces, como ustedes observan, hay un gran abanico de posibilidades que me pueden generar epilepsia en cualquier etapa de la vida. Este gráfico también, aparte de que nos muestra las grandes posibilidades, ¿no? Tenemos las infecciosas con un porcentaje, malformaciones congénitas. Hay niños, obviamente, desde que nacen, vienen con ciertos problemas, le hacemos los estudios para ver a través de resonancias, ¿no? Cerebrales, cómo está el encéfalo, el cerebro, y vemos malformaciones congénitas, y también son causa de epilepsia. Hay patologías, por ejemplo, retardo mental o trastorno del espectro autista, que pueden estar teniendo asociado también esos cuadros de epilepsia. Enfermedades neurológicas degenerativas, los traumatismos, como les había mencionado, la enfermedad cerebrovascular, es decir, los accidentes cerebrovasculares, las isquemias, lo que la población lo conoce como derrame cerebral, también pueden producir epilepsia. Observa entonces que hay un gran abanico de causas, ¿no? Múltiples, variadas, y nosotros tratamos de identificar y llegar, ¿no? Para poder explicar, ¿no? Al paciente, ¿no? Uno, la etiología, elegir el tratamiento y obviamente hablarle del pronóstico, ¿no? Entonces, esas son las causas más frecuentes en las cuales identificamos. A veces no podemos hallar, ¿no? Por más que hacemos el electroencefalograma, la resonancia, y nos quedamos a veces cortos de poder hacer estudios genéticos. Pero en estos estudios, descartando todas estas causas frecuentes, tratamos de poder identificarlas para poder explicar, ¿no? Y sobre todo, dar un tratamiento adecuado y explicarle cuál va a ser el pronóstico, porque una de las preguntas que siempre me dice el paciente, ¿y esta epilepsia se va a curar? ¿No? Y justo a eso tratamos de encontrar, porque de 10 pacientes identificados con diagnóstico de epilepsia, el 70% se controla bien con su medicación, pero puede haber un 30% que requiere 2 fármacos o a veces las crisis no se controlan. Y a esos casos hablamos de epilepsias fármaco-resistentes, que es un 30% aproximadamente. Entonces, identificar las causas nos hace también susceptibles de poder explicarle el pronóstico, ¿no? Y es por eso que las estudiamos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿No? ¿Qué síntomas presenta el epilepsia? Cuando un paciente tiene una crisis por primera vez, y sobre todo una crisis tónico-clónica, que es lo que la gran mayoría de personas conocen, ¿no? Donde súbitamente pierde la conciencia, cae, no recuerda lo sucedido, ¿no? Puede ponerse cianótico, ¿no? A veces, como le digo, hay cialorrea, se puede orinar, hay casos donde puede defecar, ¿no? El cuerpo se pone rígido, ¿no? Y puede haber los movimientos de clonías, de sacudidas de las clonías. Entonces, esta es de la presentación de una crisis tónico-clónica generalizada, la más frecuente. Pero también, como les dije, puede haber otros síntomas que siente. Y cuando el paciente percibe que le va a venir la crisis,
inicialmente él siente, a eso nosotros le llamamos auras. Y es cierto que hay tipos de epilepsia en las cuales el paciente va a sentir y se va a preparar como que le va a dar un aviso. Y estas auras pueden ser diversas. Hay pacientes que empiezan sintiendo un adormecimiento en alguna zona del cuerpo y después ya no recuerda lo que sucede, ¿no? Algunos pacientes pueden saber, por ejemplo, cuando veo algunos pacientes pediátricos, ¿no? Niñitos, sienten que ven como imágenes de colores. Veo imágenes de colores diversas, me dicen. O veo que las personas se hacen pequeñitos. Y es porque su epilepsia está generándose en las zonas asociativas, en las zonas de la visión. Y ahí está descargando esas neuronas anómalas, ¿no? Hay quienes sienten un olor desagradable o un olor extraño, ¿no? Al empezar sus crisis. Y ese es un tipo de crisis. O sea, pueden tener síntomas sensoriales diversos y ser una presentación de crisis. Hay quienes tienen estos síntomas de crisis epiléptica sin tener pérdida de la conciencia. Solamente puede haber ciertos movimientos o sacudidas, mioclonías en extremidades, miembros superiores o espasmos. Entonces, todas estas son las manifestaciones que puede haber. Hasta incluso puede haber episodios de vértigo, ¿no? En algunos tipos de epilepsia. Entonces, dependiendo de qué zona cerebral se está activando, descargando estas neuronas anómalas, el paciente va a sentir los síntomas. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, unos datos que sacaron en este año, sabemos que el 80% de pacientes que tienen epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Y uno de esos es el nuestro. Las que responden al tratamiento, el 70% de los casos les va bien, se tratan de controlar siendo adherente, cumpliendo el tratamiento. Un 30% es cierto que es más difícil y utilizamos una combinación de fármacos para poder controlar, ¿no? Las 3/4 partes de las personas que viven en países bajos, medianos, muchas veces tenemos limitaciones y no reciben un tratamiento necesario porque los sistemas de salud públicos a veces no tienen todas estas medicaciones en el tiempo adecuado, ¿no? Y eso hace como una brecha, una barrera para no tener esas medicaciones. Y en muchos lugares del mundo, y esto es importante porque la epilepsia se conoce desde hace muchos años, ¿no? Personas famosas tienen epilepsia, ¿no? Como Beethoven, Van Gogh, ¿no? Pero son víctimas de estigmatización y la discriminación. Y lo vemos hoy en día. Algunos pacientes, al decirse el diagnóstico, tienen temor. Tienen temor, uno, de que sean, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que sean limitados al realizar sus funciones, ¿no? Tienen temor de tener que estas crisis como que los aíslan de la sociedad y muchas veces no quieren que eso se sepa, ¿no? En su entorno, ¿no? Más allá de la familia. Y entonces eso les genera todos estos signos de estigmatizarlos, de alguna forma indiscriminar en los colegios también, ¿no? Y cuando estos conceptos, cuando nosotros conocemos, debemos de cerrarlo y más bien conocer para poder, uno, asistir si es que presentase una crisis y darle quizás ayudarlo en el soporte para que ellos puedan tener una adherencia adecuada al tratamiento. Entonces, y eso lo vemos hoy en día. Con ello, mejoramos la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de la familia, para poder comprender y que ellos puedan llevar un tratamiento adecuado. También es importante mencionar que los pacientes con epilepsia tienen un mayor porcentaje de trastornos de depresión y ansiedad. Y también esto se genera en parte, ¿no? Vemos que, por ejemplo, al saber estos diagnósticos, se aíslan, pueden deprimirse y forman parte también, ¿no? Como una comorbilidad asociada a esta dolencia. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos tener? Entonces, desterremos esos conceptos y más bien ayudemos
porque conociendo esto podemos ayudarlos a ellos a que puedan convivir llevando una vida normal. Porque debe ser así, un paciente que tiene epilepsia puede trabajar, puede hacer deporte, ¿no? Puede realizar sus proyectos, estudiar con ciertas precauciones, llevando una vida normal. Es a lo que nosotros debemos apuntar y es lo que buscamos, mejorar la calidad de vida, y no solo del paciente, sino de sus familiares. Entonces, recalcar que pueden practicar deportes, sí, excepto deportes de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Un paciente que todavía está en crisis no puede ir a surfear, ¿no? Lejos, ¿no? Lejos de la playa, o hacer alpinismo lejos, ¿no? Entonces, pero sí puede jugar fútbol, sí puede jugar vóley y hacer atletismo. O sea, practicar deporte estimula y mejora la crisis, y eso está demostrado. La ingesta de alcohol, ¿ya? La ingesta de alcohol y de ciertas sustancias ilícitas, cocaína, marihuana, sí exacerban las crisis. Por eso no recomendamos el consumo de ello, ¿no? Ahora, algunas mamás me preguntaron cuando los niños tienen epilepsia, ¿no? Si, por ejemplo, las pantallas, las redes, los videojuegos pudiesen generar o desencadenar crisis, ¿no? Como no sé si ustedes recordarán, hubo una noticia hace muchos años donde cuando veían estos dibujos de Pokémon en un grupo de niños japoneses descargó y se vio, ¿no? Que tenían mayor frecuencia de crisis. Hay cierto tipo de epilepsia que se llaman fotosensible, ¿no? Que al estímulo luminoso, con ciertas frecuencias de luz, ¿no? O colores, podrían desencadenar, pero solo en esos casos. En el resto de epilepsia no está asociada que el ver videojuegos o el ver más pantallas le podría desencadenar. Y lo más importante es que tengan una adherencia adecuada al tratamiento que le indica el médico, ¿no? Entonces, la idea es que un paciente con epilepsia puede llevar una vida normal con algunas precauciones cumpliendo su tratamiento. ¿Qué debemos conocer también que es importante? Las medidas, los primeros auxilios cuando alguien tiene una crisis epiléptica, ¿no? Sobre todo de tipo convulsiva. Nosotros generalmente usamos el término convulsión cuando la crisis epiléptica es de componente motor, tónico-clónico, lo que les explicaba, cuando tiene una pérdida súbita de conciencia, cae, se pone rígido, sacude, puede haber relajación, se puede miccionar, los esfínteres, ¿no? Que generalmente dura 1 minuto, 3 minutos promedio, ¿no? Entonces, cuando estas crisis epilépticas, ahí debemos tomar ciertas precauciones para poder ayudar. Número 1, por ejemplo, retirar los objetos del alrededor que pudiesen lastimar a la persona, ¿no? Y ponerla en algún peligro. Nunca tratar de contener el movimiento ni sujetar al paciente, no, eso debemos evitarlo. Ponerle en una posición de decúbito, de costado, ¿por qué no? En la medida de que sea posible, para evitar que él se pueda hacer daño, que las secreciones de boca pueden caer a su lado y quizás se pueda aspirar. Número 3, y esto hay que recalcarlo siempre, no introducir nunca nada en la boca. Y estos los vuelvo a remarcar porque, por ejemplo, cuando consultamos y en el tiempo que conversamos, ¿no? En la consulta con el paciente, les han colocado, para evitar morderse la lengua, esa es la respuesta, ¿no? Lapiceros, cucharas, trapos, me dice, han intentado colocar el dedo y evitar, ¿no? Y hasta incluso los han mordido y las han lastimado. Entonces, jamás se coloca ningún objeto, se introduce nada en la boca, nada de ello, ni tampoco intentar darle una medicación para parar la crisis, no. Eso podría hacer más daño y ser perjudicial para el paciente, ¿no? No introducir nada, siempre recuérdelo y transmítalo,
¿no? Lo que sí es bueno es controlar el tiempo, cuánto dura la crisis, porque como les digo, generalmente dura un promedio 1 minuto o 3 minutos. Si es que durase más de 5 minutos, porque podría ser el caso, eso sí es una emergencia y debería ser conducido, ¿no? a un centro hospitalario. Pero muchas veces la crisis dura 1 minuto, 2 minutos. En esos casos, mientras no haya otra situación, puede quedar el paciente en casa y ser evaluado posteriormente en la consulta. Después de la crisis, después de la crisis, generalmente el paciente se torna somnoliento, está cansado, muchas veces le duele la cabeza y duerme como 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, ¿no? Es la fase posictal, después de la crisis, ¿no? Y esperar que recupere el paciente. A veces se puede poner irritable, ¿no? Pero es la fase posictal. Sí es importante, como les mencionaba, en el momento de la crisis, cuantificar para ver y registrar, ¿no? Todo lo que observamos. Y otro punto importante es mantener la calma. Yo sé que es angustiante, ¿no? Ver a un familiar cercano que esté presentando una crisis y convulsionando, ¿no? Pero tratemos en la medida de posible mantener nosotros la calma cuando presenciamos ello y ayudarlo, ¿no? Darle el confort que se pueda, controlar el tiempo y ver si esa crisis se autolimita. Y si no es así, si es muy prolongada, debemos acudir a la emergencia, ¿no? Entonces, esos son los primeros auxilios, sobre todo en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Y ese concepto importante, comprender estos puntos, ¿no? Tomando responsablemente la medicación y conocer los comportamientos de riesgo, nos ayudan a normalizar la epilepsia. Es decir, que insertarlos para que se sientan funcionales a la sociedad, es decir, que llevemos una vida normal, ¿no? Un paciente con epilepsia no tiene por qué estar limitado a no poder estudiar, a no trabajar, ¿no? Quizás también me han preguntado, ¿no? Si sus hijos se transmitirá y si se podrán casar y tener hijos que no tengan epilepsia. No es así. La epilepsia no se transmite, no se contagia, ¿no? Si la epilepsia puede generar alguna malformación en una mujer, ¿no? Porque tenemos también muchas mujeres con epilepsia. O sea, conocer todos estos conceptos nos ayudan para que aquellas personas que sufren, ¿no?, esa patología puedan llevar una vida lo más normal posible. Entonces, a ello apuntamos. En este primer webinar he tratado de darles más que nada los conceptos, ¿no? Los síntomas, por qué se produce y los primeros cuidados. Y yo quiero que más bien empecemos a partir de ahora una charla, una interactiva, respondiendo sus preguntas, que es lo más enriquecedor. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, hay una persona levantando la mano. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Voy a darte el pase para que puedas hacerle la pregunta a la doctora en vivo y ella te pueda ayudar con lo que necesites. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, amiga, por abrirme el micrófono. Yo lo único que le quería preguntar a la doctora, ¿por qué motivo nosotros, las personas con convulsiones, muchas veces haciendo cierto quehacer en nuestras casas o en nuestro hogar, o estar haciendo comida, por qué de repente nos llega ese agotamiento tan fuerte? Porque eso fue lo que me sucede a mí muchas veces. Estoy haciendo yo cosas y yo a veces me hago esa pregunta. Si yo como hombre, ¿por qué yo no tengo la misma fortaleza y la misma fuerza que cualquier hombre, aunque yo tengo convulsiones? Y mi otra pregunta, ¿es normal que una persona con convulsiones, aunque esté bajo tratamiento de por vida, es normal que suframos algún infarto por convulsiones? Porque eso fue lo que me preguntó una persona en los grupos míos de donde hay convulsiones en un WhatsApp que yo tengo. Me dijo una mamá de un niño, dice, ¿es normal que mi hijo esté sufriendo infartos por epilepsia? Porque dice que su hijo le han dado 2 infartos. Ok. Muchas gracias por las preguntas.
Perfecto. Hay un término asociado a lo que es epilepsia, le llamamos nosotros SUDEP, que es un acrónimo de muerte súbita. ¿Ya? Está descrito que los pacientes que no controlen crisis, ¿no? Y sobre todo las crisis, las convulsiones, que son las tónico-clónicas, ¿no? Tengan riesgo de hacer muerte, parada cardíaca. Sí. Si es que, bueno, no tanto a isquemia cardíaca o infarto, que probablemente sea tal vez el concepto hasta donde me ha querido, pero sí hay el concepto de que existe 3 veces más el riesgo de que un paciente pueda tener muerte súbita, ¿no? Que es SUDEP, ¿no? Cuando no controlan las crisis. Y eso sí está descrito. Y le informamos a los pacientes en la consulta, no con el afán de que se asuste y viva con el temor de que en cualquier momento pueda morir, pero sí es necesario que le informemos. Y el objetivo de informarle es porque evitando las crisis, que éstas sean frecuentes, ¿no? Disminuimos el riesgo de que pueda presentar eso. ¿Y cómo controlamos la crisis? Dándole el tratamiento adecuado y que el paciente cumpla. Lo que sucede es que muchas veces la adherencia, que es la toma de medicaciones, al ser prolongada, porque muchas veces los tratamientos son de por vida, se cansan, ¿no? Y ya no, bueno, ya no tengo crisis, voy a dejar el tratamiento, pero pueden volver a presentar. O algunos toman 2 o 3 fármacos y no es suficiente para controlar, y entonces dejan. Entonces las crisis se hacen frecuentes y sí puede haber riesgo de muerte súbita. Y en la muerte súbita puede producir arritmias cardíacas y puede haber mortalidad, ¿no? Fallece. No, ese es uno. Y la otra pregunta me decías que iba asociado a lo que era el cansancio. Bueno, generalmente el cansancio, el agotamiento lo observamos en el paciente que ha tenido, obviamente, después de una crisis, de una convulsión, ¿no? Hay agotamiento, se sienten cansados después de la convulsión. Entonces, habría que averiguar si es que no estás presentando crisis, ¿no? Habría que evaluar si es que no estás presentando crisis, ¿no? ¿Por qué hay ese cansancio? Porque normalmente un paciente que tiene epilepsia y está controlado, hace su vida normal, va a la universidad, estudia, trabaja, ¿no? No hay por qué tener un cansancio, a no ser que haya una crisis que la estás viendo en la noche y se está dando en la noche y no ha sido identificada y puede estar asociado a eso. Esa es una posibilidad. No sé si respondí ahí su pregunta. Sí, la contestó, compañera. Muchas gracias, doctora, por haberme dado toda esa información. Creo que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Pedro, por participar y gracias, doctora, por la respuesta. De hecho, hay algunas personas, voy a ir nombrándolas en orden, como han levantado la mano. Primero, Bricia Delgado levantó la mano. ¿Qué tal, Bricia? Bienvenida. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora. Buenas noches. Sí, mire, mi hija ha sido diagnosticada recién con un cuadro de epilepsia que le ha dado por primera vez. Ella hasta los 3 años hizo 3 veces convulsión febril, me dijeron que no pasaba nada, pero hace 2 meses hizo un cuadro, no de epilepsia, pero sí como que convulsionó, pero no lo identifiqué por lo que lo encontré a la mitad. En conclusión, mi hija, bueno, acá es un poco complicado que la atiendan, le hemos hecho atender por particular, y el doctor le ha mandado Copodex, levetiracetam, puede ser, de 1 millón 2 veces al día. Mi hija pesa 67 kilos, pero tiene 12 años y le produce mucho sueño. ¿Está bien? ¿Es correcta la medicina que se le ha indicado? Bueno, ahí vamos a tocar unos puntos que justo algunos temas no los puse en la diapositiva para conversar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de epilepsia? ¿Ya? El diagnóstico principalmente es clínico. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar seguros de que ese movimiento, ¿no? Ese evento paroxístico súbito que presentó el paciente, desde que perdió la conciencia, ¿no? Puede haber pérdida de conciencia, se cayó y observaron ciertos movimientos. Entonces, si estoy segura de que eso es una crisis epiléptica,
Con eso hacemos un diagnóstico de epilepsia. Y si estos se repiten, como les dije, para decir que es epilepsia, tiene que presentar 2 o más crisis en diferentes días. Ahora, hay otro concepto que dice, con una sola crisis, probablemente también puedo hacer un diagnóstico de epilepsia. Sí, pero si tengo una alta probabilidad de que hay una lesión cerebral que me va a generar la crisis. Pero un concepto más general, si esas crisis son reiterativas, ya estamos haciendo el diagnóstico. Entonces, si una vez que yo estoy segura, ¿no? Los médicos certificamos, es una crisis, nos valemos de ciertos estudios y ahí pedimos resonancia cerebral, que son las imágenes, para poder valorar si hay una lesión cerebral, y el electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio, ¿no? Donde colocamos electrodos en la superficie del cráneo y que mide la actividad cerebral. Lo que les explicaba para ver si hay unas descargas eléctricas que me están generando los síntomas en las personas. Esos son de ayuda y nos ayudan a identificar incluso el tipo de epilepsia. Pero muchas veces el paciente tiene síntomas, la resonancia es normal y el electroencefalograma también es normal. Pero es epilepsia. También es epilepsia, ¿no? Para aquellos que quizás esa es una de las preguntas muy siempre presente, ¿no? Entonces, me dijeron que tengo epilepsia, pero mi resonancia y mi electroencefalograma es normal. También puede ser epilepsia, ¿no? En esos casos, nosotros nos valemos de un electro más prolongado, hacemos video electroencefalogramas para tratar de registrar la crisis y tener correlación, ¿no? Con el trazado. Entonces, todo eso nos ayudas. Una vez diagnosticada, elegimos el fármaco. Hoy en día disponemos de muchos fármacos y dependiendo del tipo de epilepsia, como les explicaba, ahí tenemos tipo de ausencias, tenemos las convulsiones tónico-clónicas, tenemos mioclónicas. Dependiendo del tipo de epilepsia, escogemos el fármaco, ¿no? Levetiracetam, señora, es un tipo de fármaco de los de última generación, ¿no? Que se usa en niños, en adultos mayores, en mujeres gestantes, porque tiene un buen perfil, ¿no? No tiene muchos efectos adversos, ¿no? Y se usa de acuerdo a la dosis peso, ¿no? Para personas ya con más de 50 kilos, así sean niños, empezamos desde 500 miligramos y vamos titulando la dosis. Cuando uno inicia un tratamiento para epilepsia, empezamos con las dosis más bajas y dependiendo de cómo va respondiendo el paciente, disminuye las crisis, quedamos con esa dosis. Si aún presenta crisis, vamos subiendo progresivamente la dosis, ¿no? Entonces, probablemente, de acuerdo a los estudios que ha hecho su médico, habrá elegido levetiracetam, que es un adecuado fármaco, pero como todo fármaco puede también haber efectos adversos. Y uno de los efectos adversos del levetiracetam más bien es generar irritabilidad, ¿no? Muchos de estos fármacos también pueden generar a veces somnolencia, ¿no? Sueño al inicio del tratamiento. ¿Ok? No sé. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar. Gracias, doctora, nuevamente por la respuesta. Vamos a ir con una pregunta que está en el chat y luego volvemos a las preguntas de las personas que están levantando la mano. Acá Saúl dice, buenas noches. Mi esposa fue detectada con epilepsia y solo tenemos el electroencefalograma con la alteración de la electricidad neurológica y no hay ni lesiones ni nada. El neurólogo le dijo que fue por estrés. ¿Es posible que la enfermedad de ella se deba realmente al estrés? Ok, muchas gracias, Saúl, por tu pregunta. Y es en parte lo que les explicaba, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos epilepsia, el electroencefalograma puede salir alterado o puede salir normal. La resonancia puede salir normal o puede haber alguna lesión, ¿no? En este caso, dicen que aparentemente encontraron, quizás cuando me dice alterado, encontraron una actividad anómala que me indica que hay una descarga epileptiforme, pero la resonancia es normal. La resonancia solo puede ser patológica si encontramos una lesión cerebral, ¿no? Llámese un parásito, llámese que tuvo una malformación, ¿no? Desde el nacimiento, alguna lesión por alguna secuela que tuvo, ¿no? Entonces, pero muchas veces la resonancia es normal, pero el paciente tiene epilepsia, ¿no? Y muchos de estos justamente lo vemos en los casos de epilepsias genéticas.
Ahora, el estrés no es que sea la causa de la epilepsia, pero los pacientes que tienen epilepsia se van a descompensar. Hay gatillantes que van a generar que se activen las crisis. Y esto es un punto importante que también debemos tocar. Por ejemplo, el no dormir las horas adecuadas, ¿no? El no dormir horas adecuadas hace que el paciente tenga crisis epiléptica. Es por eso que nosotros recomendamos, todo paciente que tiene epilepsia debe dormir. Por ende, no debe trabajar en horarios nocturnos, de guardias o de noche. 2, no debe beber alcohol porque va a desencadenar la crisis. Es diferente decir desencadenar que sea la causa de la epilepsia. O sea, tiene epilepsia, por ejemplo, una causa genética, pero al beber alcohol desencadena la crisis. Eso es un desencadenante. Las infecciones, cualquier tipo de infección respiratoria, intestinal, ¿no? Pueden desencadenar las crisis, ¿no? A un paciente que tiene epilepsia. Es por eso que tenían temor si se vacunaban contra el COVID o les daba COVID de generar epilepsia. No va a producir epilepsia, pero el proceso infeccioso podría desencadenar la crisis. A eso se refería. Tercero, el estrés. El estrés en una persona que tiene epilepsia sí le puede desencadenar crisis. A eso quizás probablemente sea la respuesta que le dijo el médico para que entender. ¿Ya? Entonces, esos son los factores y sobre todo el no tomar la medicación es lo que genera crisis. Okay. Perfecto, doctora. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias. Ahora le doy pase a Karen Cast. ¿Qué tal? Bienvenida. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Karen. Mi hijito tiene 6 años. Desde el noviembre del año pasado hasta el día de hoy, él tiene convulsiones diarias, más o menos un promedio de 10 a 11 convulsiones diarias. Primero le sacamos un electroencefalograma, donde sí nos decía que tenía actividad cerebral, y luego le sacamos una resonancia con contraste. Nos dijeron que no había nada en el cerebro. Luego una sin contraste también, que tampoco nos dijo que no había nada en el cerebro. Mi consulta, y mi hijito toma 4 medicamentos. Toma levetiracetam, ácido valproico, carbamazepina y ahora una pastilla que se llama piridoxina. Y hasta el día de hoy no, ¿cómo se llama? No le han ayudado en sus convulsiones. Y ahora mi consulta sería, ¿qué otro tipo de examen le podría hacer para que le puedan detectar de dónde viene la epilepsia? Y o sea, no sabría decirte si, por qué hasta el día de hoy no le calma o no le controla su epilepsia. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Es un buen punto para tocar algunos aspectos. Por lo que me has contado, ese tipo de epilepsia que no se controla y está usando más de 2 fármacos, incluso creo que escuché como 4 fármacos, ¿no? Esos son los casos de epilepsia fármaco resistente, que es casi el 30% de todos los pacientes que tienen epilepsia. Entonces, para esas epilepsias de difícil control o fármaco resistentes, ¿no? Usualmente hay ciertas patologías y que debutan desde muy pequeñitos, ¿no? Pueden ser desde la infancia, ¿no? Y a lo largo que van pasando hasta la adolescencia o la adultez, ese tipo de epilepsia es difícil de controlar. En esos casos, cuando debutan desde niño, ¿no? Una alta probabilidad de que sea de algún tipo genético. Y para estos casos se estudian, ¿no? Se hacen en la medida de lo posible ciertos estudios genéticos, que no sé si habrá tenido acceso. En nuestro país hacemos algunos estudios, ¿no? Que tratan de poder diagnosticar cuál de estos genes anómalos le ha producido, ¿no? Que estas conexiones entre las neuronas empiecen a descargar. Nosotros mantenemos un equilibrio en nuestro cerebro. Las neuronas se comunican y están en constante sinapsis, le llamamos a ello, transmitiendo ciertas sustancias químicas y se comunican unas a otras.
Cuando una neurona se excita, trata de inhibirse, ¿no? Buscando un equilibrio. Pero cuando hay mucha excitación neuronal y se activa, ahí vienen las crisis. Uno, porque la excitación, ¿no? Hay muchas sustancias que son hiperexcitables, están exacerbadas, o porque la inhibición que trata de controlar no es adecuada. Y se van formando redes anómalas entre las neuronas. Entonces, cuando esos mecanismos fallan, ¿no? Esos mediadores fallan, es porque en alguno de esos componentes de las neuronas, de las membranas de las neuronas, están alteradas. Y esas no las vamos a detectar en una gran resonancia que solamente ve la parte macroscópica, ¿no? Entonces, para eso justo hoy en día se trata de buscar, ¿no? Y de hacer estudios genéticos, de ver, a ver, cuál de esas componentes en las uniones de las neuronas está alterada y hace que no esté respondiendo al tratamiento. Y son ciertos grupos de epilepsias que se las conoce. Por ejemplo, ahí está la enfermedad de Dravet, las epilepsias de Dravet, la epilepsia West, ¿no? El síndrome de West, las Lennox-Gastaut, que son epilepsias que cuando se diagnostican en la infancia, ¿no? Ya con los estudios de electroencefalograma, con el cuadro clínico, se sabe que no van a tener un buen pronóstico para el control de crisis y que probablemente va a usar 2 fármacos, 3 fármacos, ¿no? Y tratar de buscar. Cuando no es suficiente ya controlar con fármacos, estos pacientes ya tienen que ser evaluados para hacerles cirugía de epilepsia, y es lo que se ofrece también hoy en día. Hay cirugías curativas y hay cirugías paliativas. Curativas decimos cuando identificamos solo una pequeña lesión y tratamos de resecar, operar, sacar, ¿no? Sacar esa zona anómala que está desencadenando la crisis. Pero cuando la epilepsia, estas complicadas generalizadas, descargan de diferentes focos del cerebro, ahí usamos otros tipos de cirugías o dispositivos, por así decirles, parecidos a un marcapaso que descarga el corazón. Lo mismo hoy en día se usa dispositivos intracerebrales que se llama la neuromodulación con el fin de disminuir el número de crisis, ¿no? Porque imagínese, usted me cuenta, tiene 10 crisis, 12 crisis, es demasiado para alguien, ¿no? Diario. Entonces, hoy en día ya estamos en esa fase, ¿no? Que estos pacientes sean evaluados para ofrecerles cirugías de epilepsia y disminuir el número de crisis con el fin de llevar una mejor calidad de vida. Es lo que se ofrece. También, ¿qué se está ofreciendo para estos casos de epilepsia de difícil control? En algunos casos acceden a lo que son cannabis, ¿no? Y también las dietas cetogénicas. Entonces, todos los estudios se hacen para epilepsias fármaco-resistentes. No sé si señora. Sí, de hecho, doctora, muchas gracias. Fue acá de bastante ayuda. Tenemos varias preguntas pendiente. Pasamos de repente a Yajaira. Yajaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Puedes activar tu audio y hacer la consulta a la doctora. Yo creo, la señora Zaida, disculpe, creo que, no sé si le recomendaría que su niñita sea evaluada porque ella tiene que pasar en un centro para epilepsia de fármaco resistente. Perfecto, doctora. No sé si, Yajaira, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Si no, en todo caso, pasamos a Zaida Príncipe, que también estaba con la mano levantada, para que pueda activar su audio y hacerle la consulta a la doctora. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Soy mamá de Gabriela Sofía, de 19 años. Ella tiene secuelas de toxoplasmosis y ahorita tiene 19 años. Recién durante la pandemia ha presentado su primera crisis y le diagnosticaron que era epilepsia tótico crónico generalizado. Ella está tomando Valprax, ya estuvo tomando como un año, ¿no? Y como le da el hospital le da las medicinas, ahora ha cambiado de laboratorio. Y mi pregunta es, porque después de haber cambiado de laboratorio, ha tenido varias crisis, que unas han durado
poco, unas ha durado un poquito más. Y mi pregunta va a eso, ¿no? Si tiene algo que ver con el laboratorio, porque yo tengo mucho cuidado en cuanto a su sueño, a su alimentación, mm, lo que me recomienda, ¿no? A que tome su medicina, al tiempo que le tiene que tomar. Pero el cambio que ha habido es esto del cambio de laboratorio en cuanto a la medicina. Esa es una pregunta. Y la siguiente es también que ha presentado, si tiene algo que ver su periodo de menstruación con que le venga una crisis o unas pequeñas crisis que le dan a ella, ¿no? Esas dos preguntas, por favor. Muchas gracias. Ok, gracias, Yajaira, por tu pregunta. Bueno, ahí has introducido un tema importante, ¿ya? No sé, he aparecido nomás con Wi-Fi. ¿Aló? Hay un audio ahí prendido. Ya. A ver, primero, valproato de sodio o Valpras, hay varias presentaciones, ¿no? Es un fármaco que lo usamos, un anticrisis, ¿no? Para las crisis generalizadas, las tónico-clónicas, ¿no? Se titula la dosis de acuerdo a la respuesta que cada paciente tiene, ¿no? Ahora, el principio activo, la acción que va a tener, generalmente es la misma si sea de un laboratorio o el otro, o sea, no tendría por qué en ver una diferencia que no controle si es de un laboratorio no controla crisis o si es de otra marca no debe controlar, porque la acción es la misma, ¿no? Evitar desencadenar, ¿no? Esta excitación neuronal. Lo que sí hace la diferencia más que nada es los efectos adversos. Por ejemplo, hay pacientes que inician con valproato, Valpras puede ser, ¿no? Y tienen cierta disconfort abdominal, ¿no? Dolor abdominal, y eso le podría producir. Y hoy por eso que son mejor tolerables que otros fármacos, ¿no? De tipo de este grupo de los valproatos de sodio. Pero no es que un laboratorio sea mejor, porque el principio activo, la acción química que va a ejercer va a ser la misma, ¿no? En ese caso yo le sugeriría si es suficiente ya ese fármaco o quizás ya no está controlando. Y eso sí puede ser, ¿no? Hay un periodo en el cual esos pacientes van muy bien, pero de nuevo se activaron y no están controlando, ¿no? Probablemente y ahí investigamos la causa y ahí valoramos, ¿no? Si seguir con la medicación o quizás asociar otro fármaco o cambiar, reemplazar por otro. Eso con respecto a su primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, existe un término que se llama epilepsia catamenial. Catamenial se refiere al ciclo, ¿no? El ciclo hormonal que tenemos en la mujer. Y se observa efectivamente que en las hormonas, nosotros en las mujeres tenemos un ciclo donde hay producción de estrógenos y progestágenos. Y esto se regula mensualmente, hay un ciclo, ¿no? Ovulatorio, viene la menstruación y posovulación. Entonces, estas hormonas sí están relacionadas con lo que son las desencadenar crisis epiléptica. Cuando se incrementa los niveles de estrógenos, puede producirse crisis epiléptica. Y eso justo lo vemos en algunas mujeres, ¿no? Y cuando identificamos eso, obviamente tenemos que prepararla. Y esta puede suceder, puede ser a la mitad del ciclo, ¿no? Previa a la ovulación. Entonces uno va identificando en qué momento del ciclo menstrual se exacerba las crisis, para justo en esos momentos añadir con otro fármaco, porque de una vez que esto ya es reiterativo, probablemente sí tiene una epilepsia catamenial, está asociado a sus cambios hormonales. No sucede en todas las pacientes, no en todas las pacientes mujeres, se producen algunas y cuando las identificamos, ahí ¿cómo se llama? Le añadimos, ¿no? Previo a esa etapa, ¿no? Del ciclo, un fármaco para evitar. Por ejemplo, usamos clobazam, que es una medicación, ¿no? Que su médico quizás, su neurólogo que le está evaluando, usted podría cuantificar efectivamente, ¿no? Ha encontrado que periódicamente en su etapa menstrual se exacerban las crisis. Y esto está relacionado a los cambios hormonales y de ellas es los estrógenos. Muchas gracias. Gracias a ti, Zaida, por participar. Gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, acá en el chat hay una pregunta que es de
Vilma dice, buenas noches. En mi caso se me diagnosticó epilepsia hace 3 años, cuando presenté el siguiente cuadro. Consulté al médico debido a movimiento involuntario en su mano izquierda y además tenía medio rostro entumecido. Dice que todo esto venía acompañado con un dolor de cabeza. Desde que era una niña se desmayaba y siempre se la llevaban al médico y le decían que era el azúcar y tensión. Aún ella menciona que hoy en día, ella dice, aún hasta hoy en día no se puede bañar con agua fría porque automáticamente se desmaya. Cuando nació su primera hija, le declararon clínicamente muerta y últimamente mis hijas me dicen que tiemblo y pierdo la conciencia por momentos y toda mi vida he sido yo nerviosa. Actualmente tengo dificultad para agendar cita con el neurólogo. ¿Cómo puedo evitar las convulsiones?, pregunta ella. A ver, primero tenemos que identificar si esos movimientos efectivamente son crisis epiléptica. Y acá es importante tocar ese punto. Y a ver, la epilepsia les había mencionado que es un diagnóstico clínico, es decir, tenemos que tener la certeza que el tipo de, ya sea la pérdida de conciencia que presenta el paciente, que sí o no, el tipo de movimiento o componente motor que pueda presentar, se deba a una descarga eléctrica anómala. ¿Por qué es importante remarcar eso? Porque no todo movimiento, no toda pérdida de conciencia significa que sea crisis epiléptica. Y es como así llegan a los consultorios de neurología, ¿no? Perdió súbitamente la conciencia, cayó, y ahí estudiamos si será un síncope, si tuvo un ataque isquémico transitorio o si fue una crisis epiléptica. Entonces ahí vienen las posibilidades, ¿no?, diagnósticas presuntivas. Entonces, si hay un tipo de movimiento, también puede ser unos movimientos involuntarios anormales, podría ser una crisis epiléptica. Entonces, para eso tenemos que estar seguros, tener la certeza. Y para eso también nos apoyamos los estudios, ¿no?, los electroencefalogramas, y si uno no es suficiente, volvemos a repetir un estudio más prolongado, hacemos con video electroencefalograma tratando de registrar el movimiento y ver que hay una actividad eléctrica cerebral anómala. Hacemos ambos estudios a la par para poder evidenciar si efectivamente ese movimiento anómalo, ¿no?, se deba a una descarga eléctrica cerebral alterada. Solo de esa manera podemos saber. ¿Y cómo evito una crisis? Si efectivamente fuese una crisis, iniciando un tratamiento adecuado, ¿no? Eligiendo el fármaco. Muchas veces, ya, perfecto, se eligió, se identificó esa epilepsia, se hizo el diagnóstico y quizás con un fármaco no controla, porque puede ser así, ¿no? Hay pacientes que con uno le va muy bien, no tiene efectos adversos, en otro puede probar un segundo fármaco y recién controlar las crisis, y otros como el caso de la mamita que nos dijo, ¿no?, que son epilepsias de difícil control que usamos 2 o 3 fármacos, ¿no? Entonces, pero la única manera de poder evitar una convulsión es haciendo un diagnóstico adecuado, ¿no?, eligiendo el mejor tratamiento, y viendo si efectivamente esa epilepsia es de fácil control o si probablemente sea una epilepsia de difícil control, y ahí sí tenemos que hacer las combinaciones. ¿Y cómo evitar? Si una vez ya tiene diagnosticado epilepsia, lo que les decía, adherencia al tratamiento, evitar dormir bien, horas de sueño adecuadas, ¿no? Evitar consumo de alcohol o sustancias ilícitas, ¿no? El estrés también desencadena en una persona que ya tiene epilepsia. Entonces, todos esos son los factores prevenibles cuando una vez ya sabemos que tiene epilepsia. No sé si esa es su respuesta. Sí, doctora, de hecho, bueno, esa fue una pregunta aquí por chat, y Yajaira, que no pudo activar su audio en el momento, nos ha dejado la consulta por el chat. Yajaira nos dice, buenas noches, los pacientes epilépticos, la mayoría sufre de trastornos ansiosos y depresión. ¿Eso se puede evitar? Y sobre esa pregunta dice, si los pacientes epilépticos sufren de depresión, ¿y cómo podrías evitar también eso? El trastorno de ansiedad y depresión.
menciona ella. Ok. Gracias, Yajaira, por tu pregunta. Y efectivamente creo que lo toqué ahí en una de mis diapositivas y vamos a ampliarlo. Los pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia tienen mayor prevalencia de ciertas alteraciones afectivas. Llámese trastorno de ansiedad, depresión, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Entonces se ha visto que efectivamente sí, ellos tienen mayor prevalencia. Entonces, en la consulta, en la medida de lo posible, una de las funciones de nosotros los neurólogos en un paciente que está evaluando un paciente con epilepsia es hacer un análisis, preguntar con respecto a ello, para poder identificar. Y las sociedades y las guías ya nos orientan, ¿no? Las pautas que debemos tener para poder indagar, porque es importante, ¿no? Identificarlos. Muchas veces la consulta se hace tan corta que probablemente quizás no han abordado ese aspecto, pero sí es necesario. Y es importante porque el controlar la ansiedad y la depresión hace que se controle la crisis. Van íntimamente ligados y eso obviamente va a mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando identificamos, hacemos manejo conjunto, ¿no? Con el psiquiatra o el neurólogo también inicia el tratamiento, ¿no? Y si ya se hace complicado manejar esos trastornos afectivos, manejamos en forma multidisciplinaria con el psiquiatra y se le inicia tratamiento, ¿no? Porque el tener ansiedad o depresión también es una alteración en estas sustancias químicas, neurotransmisores. Y entonces los fármacos ayudan a regular, ¿no? A estabilizar estos neurotransmisores. La psicoterapia también es otra ayuda importante y es otro soporte, ¿no? Que se le brinda a los pacientes para que puedan ir mejorando, ¿no? De estos trastornos afectivos. Entonces, en conclusión, sí es cierto, los pacientes que tienen epilepsia tienen mayor riesgo de hacer depresión y ansiedad o trastornos mixtos. Se les inicia tratamiento cuando se les identifica. Hay que hacer psicoterapia y son todas estas ayudas lo que va a ayudar también a controlar las crisis epilépticas. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Esperamos haberte podido ayudar, Yajaira. De hecho, tenemos unas personas más levantando la mano. Les voy a dar pase. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Fran. Sí, doctora, mi consulta es, mi hijito a los 2 años y medio fue detectado con autismo. Mi primera consulta es que el autismo tiene que ver algo con que ahora últimamente le ha empezado a dar epilepsia, porque últimamente le ha dado epilepsia más o menos de entre 15 veces por día. Y los medicamentos que ha estado tomando cuando no lo subían las dosis, lo paraba por unas semanas y ya no le daba ya esos ataques. Después de nuevo volvía a darlo y era así constantemente como anteriormente. Ok, señor. Muchas gracias por la pregunta. Los trastornos del desarrollo, ¿no? En este grupo está los trastornos del espectro autista, están los deterioros cognitivos, ¿no? También niños que debutan también con retardo mental, ¿no? Todos estos grupos de trastornos del desarrollo, ¿no? En algún momento en la evolución, conforme pasa el tiempo, pueden hacer epilepsia. Sí es cierto, ¿no? Tienen mayor riesgo, 3 veces más riesgo de hacer epilepsia en algún momento de la vida. Es posible que, por ejemplo, de niño haya sido diagnosticado de autismo y ha estado muy bien muchos años y probablemente en la adolescencia recién debuta y puede presentar las crisis epilépticas. Es cómo se comporta. Por ejemplo, tengo pacientes como su caso, o tengo también niños que tuvieron diagnosticado retardo mental, estaban muy bien toda su infancia, su niñez, y ya de 20 años recién están debutando con epilepsia. Y es así, porque hay una mayor asociación. Los niños que tienen trastorno del espectro autista
hay ciertas condiciones, ¿no? En la sinapsis, en las neuronas, ¿no? Que los hace que los hace más susceptibles a presentar epilepsia. Y una vez que está diagnosticada, una vez cuando se diagnostica, no todos los niños que tienen espectro autista hacen epilepsia, pero sí hay un grupo. Y como les digo, comparado a las personas que no tienen autismo, los que tienen autismo tienen mayor riesgo de hacer en algún momento de la vida. Y una vez diagnosticado, lo que se hace es iniciar el fármaco indicado, ¿no? Generalmente hacen más epilepsias generalizadas, ¿no? Las tónico-clónicas, ¿no? Con trastorno de la conciencia, CAI, movimientos, como les explicaba, ¿no? Estas son las tónico-clónicas, es que son epilepsias generalizadas. Entonces, elegimos el fármaco más adecuado, ¿no? Y vamos dando la dosis según la respuesta. Si un fármaco probablemente no funcionó, ¿no? Porque probablemente ahora me cuenta que no está controlando, ¿no? Lo que tiene que hacer su médico tratante es iniciar otro fármaco que probablemente el que está usando ya no es efectivo, ¿no? O asociar dos fármacos. Ahí vemos nosotros en la consulta, ¿no? Si uno no funcionó, asociamos otro, cambiamos otro. Pero en conclusión, sí es cierto que los pacientes que tienen autismo tienen mayor riesgo de hacer epilepsia en algún momento de la enfermedad. Perfecto. Esperamos haberte ayudado con la respuesta que nos ha brindado el día de hoy a la doctora. Ahora, bueno, José, ¿qué tal, José Manrique? ¿Cómo estás? Bienvenido. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora Marlene. ¿Aló? ¿Aló? Sí, José, se te escucha. Buenas noches. Buenas noches, José. Disculpe, no podía encender el audio. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. A través de su charla escuchó de que dentro del síndrome del espectro autista se presentaba convulsiones. Hasta donde yo tengo entendido, este espectro comprende una serie de entidades clínicas, como es el autismo clásico, el síndrome de Asperger, trastorno degenerativo infantil, trastorno degenerativo generalizado, no específico. A lo que voy, clínicamente, o sea, sintomatológicamente y signologicamente, ¿cómo podemos sospechar que nuestros niños o los niños de algún familiar cercano están haciendo convulsiones? ¿Por qué? Porque la característica de estos niños es la falta de relación social, de repente con movimientos estereotipados, ¿no? Pero hay momentos que tienen la mirada perdida, aparentemente de repente están haciendo movimientos involuntarios en los ojos, hasta donde yo sé que se lo conoce como óculo gira, que es sinónimo de una convulsión. ¿Cómo podríamos sospechar que están haciendo convulsiones? ¿Y a dónde voy? Disculpe, la pregunta es un poquito larga. ¿Quién establece el diagnóstico del espectro autista? Porque a un familiar consultó a un neuropediatra, el neuropediatra mandó al neuropsicólogo y al final quedó primando el diagnóstico del neuropsicólogo y no así del neuropediatra. Quisiera que me precisara, doctora, a mérito de que alguna orientación, a propósito, no sé si habrá alguna medida preventiva para evitar que haya convulsiones. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hablábamos que en el trastorno del espectro autista, como bien le he mencionado, es un trastorno del neurodesarrollo, en los cuales los niños va desde un gran abanico de posibilidades en el sentido de que tienen dificultades para la socialización. Son niños, algunos son alteraciones sensoriales, muchos niños tienen, por ejemplo, temor a los ruidos, son los que pueden oler, con los sentidos, poder buscar, ¿no?, ciertos hallazgos, hasta, por ejemplo, las texturas, se les hace muy, muy difícil, ¿no?, en esas áreas.
les gusta jugar solos, no hay una interrelación con el entorno, ¿no? Puede haber trastornos incluso de la conducta, ¿no? Hay unos que son más irritables. Eso es todo un espectro que va desde casos más leves hasta casos más severos, con retardo, con deterioro cognitivo, ¿no? En el coeficiente intelectual. Para hacer un diagnóstico del espectro autista, nos valemos básicamente de la observación clínica, todo lo que los papás y los cuidadores observan, la evaluación de la conducta neuropsicológica, ¿no? Ahí evaluamos por eso el aspecto cognitivo, el aspecto sensorial, ¿no? El lenguaje, coeficiente intelectual, ¿no? Porque a veces no es fácil hacer un diagnóstico cuando son casos muy sutiles, ¿no? Entonces, todo ello, en base a esa evaluación, uno determina, usualmente el neuropediatra, ¿no? Hace el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Una vez identificado, ¿no? Los niños entran, obviamente, como quizás conocen, a lo que son las terapias, ¿no? Terapias de estimulación en las diferentes áreas, ¿no? Cognitivo-conductual, lenguaje, sensorial. Cuando se hace el diagnóstico de trastorno, los niños no necesariamente tienen epilepsia. En algún momento de su vida pueden hacer epilepsia. Y la epilepsia no solo significa convulsiones. Cuando yo digo convulsiones, que es el término que todos manejamos, que no es el término, no solo es el componente motor, ¿no? Que pierda la conciencia, caiga y sacude, que es lo que reconocemos la gran mayoría de pacientes y familiares, sino que puede tener otros síntomas sutiles o signos. Y dentro de esos síntomas puede ser, por ejemplo, solo se quedó con la mirada perdida, no respondía. Entonces me hace sospechar que puede ser una crisis, ¿no? De lo que uno conoce como es el desarrollo de su niño, de su hijo, ve que una conducta es anómala, lo observa y esa conducta dura cortos segundos o minutos, porque generalmente una crisis es así, son cortas. Puede ser desde un pequeño parpadeo, vio algún movimiento extraño en los ojitos, quizás movió solamente la carita, ¿no? O quizás un movimiento del brazo. Hay crisis en las cuales se queda con la mirada fija y no responde, no recuerda lo que sucedió, pero empieza a hacer cosas con las manitos, ¿no? Ciertos movimientos anómalos también me hacen sospechar que puedan ser crisis epiléptica. Trastornos de la conciencia o que se desconectan transitoriamente me hace sospechar que puede ser crisis epiléptica. Y obviamente las tónico-clónicas también me hacen sospechar. Entonces, cuando yo veo esas conductas así súbitas, de corta duración, tiene que ser evaluado por el neurólogo para ver si estamos ante un cuadro de crisis. Y cuando es una crisis, va a ir a un electroencefalograma, y hoy en día mucho mejor es un videoelectroencefalograma. Cuando yo digo videoelectro, me refiero que no solamente es conectarlo con los electrodos para valorar la actividad cerebral, sino también va con un registro de una cámara que nos permita registrar los movimientos, todas las conductas en el tiempo que está haciéndose el registro, y observamos si esos movimientos tienen relación con una actividad cerebral anómala. Entonces ahí hacemos nosotros, ¿no? Con esa ayuda, ¿no? También en casa siempre les pedimos a los familiares, si ustedes observan algún movimiento extraño, alguna conducta, grábenlo con el celular. Y para nosotros es mucha de ayuda, porque observamos, vemos, ¿no? Porque sucede que el electro es como una toma, solo registramos ese momento, pero no sabemos qué pasó en la noche o el día anterior, y ahí puede estar la crisis. Y es por eso que nosotros tratamos de repetir, no, el primer electro salió normal, volvamos a hacer hasta que podamos captar, aislar alguna actividad eléctrica anormal. Pero con la ayuda, si ustedes también registran videos caseros de algún movimiento anómalo en casa, ayudan a su médico, ¿no? Al neurólogo, para ver si ese movimiento anormal podría ser una crisis. Y ahí, obviamente, pues, si se identifica, si correlaciona, si ese patrón, ¿no? Que observamos es compatible con una crisis, iniciamos el tratamiento, ¿no? Según de los diversos fármacos que hoy en día disponemos para el control de ello. No sé si ahí respondió su pregunta. Sí, doctora, agradecido por su respuesta.
Pero una parte, yo le señalaba quién es el profesional que debe establecer la impresión diagnóstica de un espectro autista, ¿el neuropediatra o el neuropsicólogo? No, el neuropediatra, el neuropediatra. El neuropsicólogo ayuda en la evaluación de la conducta, ¿no? Con los tests que se le hacen, el lenguaje, su entorno social, ¿no? Pero el que hace el diagnóstico con ese resultado es el neuropediatra. Él hace el diagnóstico. De la terapia necesaria, orientada, ¿quién lo hace? ¿El neuropsicólogo o el neuropediatra? Son los psicoterapeutas porque las terapias son variadas. Hay terapias para el lenguaje, hay terapias No, doctora, disculpe. Lo que quiero que me precise es que quién da las indicaciones, ¿el neuropediatra o la neuropsicóloga? No, el neuropediatra. El neuropediatra es el que comanda, el que hace el diagnóstico y el que va a solicitar qué tipo de qué tipo de terapia va a ir el niño. Es el neuropediatra. Yo le señalaba por alguna particularidad que he observado, ¿no? Que la neuropsicóloga ya establece incluso los lineamientos de terapia. Y cuando se le consulta al neuropediatra, dice, ya la neuropsicóloga ha precisado la indicación. Ahora, desgraciadamente o en felicidad hay cuadros muy leves, ¿no? Muy sutiles, muy disímiles para diagnosticar. No sé, en su experiencia, doctora, ¿cuándo se debe precisar de que un menor está dentro del espectro autista en cualquiera de estas entidades que le señalé? ¿No? Porque incluso la neuropsicóloga dice que a través del tiempo probablemente mejore y la impresión diagnóstica no sea esa, ¿no? A eso me voy. Sí, yo le voy a dar mi orientación como neuróloga. Yo soy especialista en lo que es epilepsia, trastornos del desarrollo lo ve el neuropediatra, y sé que en los casos de estos casos leves, un trastorno del espectro autista, que no es fácil diagnóstico, requieren evaluaciones periódicas y muchas veces con un diagnóstico o una presunción única no es suficiente. Y ante esa duda, estos niños vuelven a ser reevaluados con pruebas neuropsicológicas. O sea, una primera prueba puede hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Ingresan a psicoterapia, algún tipo de terapia, dependiendo qué es lo que falta mejorar en el niño, desde lo que es la socialización, algunos incluso hasta el lenguaje, otros son conducta, como les decía, y otros son cognitivo y de habilidades sensoriales. Son muchas las terapias a las cuales va un niño con espectro autista. Y de ahí hacen una segunda reevaluación con estos test neuropsicológicos para ver si efectivamente el niño tiene, porque recuerden que un cerebro de un niñito es un cerebro en maduración, que está mielinizando, y muchas veces quizás una curva de desarrollo que no fue adecuada, los hacen presumir que quizás pueden estar en un espectro autismo y cuando no es así. Por eso hay que ser cuidadosos en estos casos leves, ¿no? Ser reiterativos en las evaluaciones, y eso lo ven muy bien los neuropediatras, y sobre todo aquellos, porque hay neuropediatras que se dedican más a todo lo que son trastornos del desarrollo, ¿no? En el área de la neurología nos subespecializamos también en cada campo. Yo le recomendaría, ¿no? Si quizás haya dudas aún en el diagnóstico, que sea evaluado por un neuropediatra, pero que se encargue de hacer, ¿no? Evaluaciones en lo que es desarrollo, trastornos del neurodesarrollo, se llama esta área. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, y muchísimas gracias a ti, José, por participar, y a la doctora por la amabilidad en poder responder la pregunta. Hay una pregunta acá en el chat que dice: buenas noches, doctora, ¿el síndrome convulsivo generalizado es epilepsia? Pregunta Lando. Gracias por la pregunta, Lando. Probablemente me dirás a crisis tónico-clónica. ¿Le puedes repetir? ¿Crisis tónico-clónica generalizada? Sí, él menciona síndrome convulsivo generalizado. Pregunta si eso es epilepsia. Ya. Bueno, síndrome convulsivo
se refiere a, generalmente lo abarcan a las convulsiones tipo tónico-clónicas generalizadas. Ahora, cuando debuta por primera vez una persona con una crisis epiléptica, y esta es tónico-clónica, a veces la catalogamos como un síndrome convulsivo, porque va a estar en estudio para determinar si esa crisis probablemente va a ser única en su vida y quizás ha sido provocado por alguna noxa, ¿no? Pero si esta crisis vuelve a presentarse reiterativamente y no va asociado a un factor, podemos estar en la sospecha de que sí puede ser una epilepsia. Entonces, ¿a qué llego este punto? Una sola crisis no necesariamente significa que sea una convulsión, no significa que sea epilepsia. Por ejemplo, tenemos personas que les gusta beber mucho alcohol, están acostumbradas, beben alcohol a lo largo de su vida y se le suspende el alcohol porque ya no le hace daño, la familia no quiere que tome, y empieza a convulsionar, a tener estas convulsiones. Eso no es epilepsia, porque ahí hay una causa que provocó, que es el alcohol. En nosotros, en las emergencias, cuando evaluamos casos, llegan pacientes con trastorno de conciencia, ¿no? Nos despiertan y le tomamos para ver cómo está su glucosa en sangre, que es el azúcar, la glucosa sanguínea, y vemos que está muy bajísima, y el paciente empieza a convulsionar. Eso tampoco es epilepsia, es una convulsión, pero no es epilepsia, porque ahí esa convulsión se produjo porque se bajó la glucosa en sangre. O quizás se incrementó el sodio, ¿no? Nosotros tenemos metabolitos, ¿no? Que regulan nuestra homeostasis, entonces probablemente el sodio está muy alto, el sodio está muy bajo y nosotros encontramos y hay epilepsia. Entonces eso genera convulsión y esta convulsión no es epilepsia. No. Entonces, las otras causas se podrían desencadenar. Ahora, es cierto que por primera vez convulsiona, podría ser en el transcurso del tiempo, podría ser, ¿no?, que esa crisis pueda ser epilepsia, ¿no? Entonces, ahí tener mucho cuidado, justo nosotros hacemos el diagnóstico cuando estamos, si esa convulsión probablemente va a ser epilepsia o no, o esta es una causa provocada, a eso me refiero. Porque en estos casos solucionamos la causa, se le regula el sodio, se le regula la glucosa y desaparecieron las crisis y nunca más va a tener crisis en su vida. A diferencia de la epilepsia, probablemente no, las crisis van a ser reiterativas, no hay una causa reversible que va a controlar, ¿no?, la crisis, ¿no?, la crisis epiléptica o la convulsión, y entonces el paciente va a quedar con el diagnóstico. Entonces, a eso hay que tener un poquito de cuidado y obviamente los médicos hacemos el diagnóstico, ¿no?, los neurólogos en qué caso estamos, en qué situación. Muy buena respuesta, doctora, bastante comprensible. Bueno, acá nos preguntan cuáles serían los nombres de los exámenes genéticos para descubrir la raíz de la epilepsia. Ya, buena pregunta. Bueno, existen hoy en día varios, se hacen ciertos paneles, ¿no?, genéticos para ver, por ejemplo, entre las neuronas y la bicho hay las comunicaciones que son sinapsis, y para que hayan esas comunicaciones tienen que haber como ciertos canales o puentes. Entonces se buscan si hay alteraciones en esos canales, ¿no?, canales del sodio, canales del potasio, ¿no? Y hoy en día incluso se hacen ya estudios genéticos más ampliados para tratar de identificar de las causas más frecuentes de estos canales, porque a su vez, por ejemplo, canales del sodio, SCN1A, 1B, canales de potasio alterados, existe todo ello en los cuales podríamos identificar, ¿no?, algunos tipos de epilepsia. Y en algunos incluso no se sabe, ¿no?, haciéndose los estudios genéticos, aún no desarrollan, ¿no?, para determinado tipo de canal que pueden identificarlo. Pero a los más frecuentes se les hace estos estudios, ¿no?, de paneles genéticos, y se solicita cuando se sospecha, ¿no?, buscando este tipo de alteración genética, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros cuando se pide, ¿no?, se hace la búsqueda, ¿no?, de ese trastorno genético, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Dravet queremos saber si hay alteración en los canales del sodio,
pedimos, ¿no? En otras patologías asociadas a canales del potasio, ¿no? Que pues, se introducen, ¿no? Se hacen estos test genéticos. Lady Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lady? Por favor, hagamos la pregunta de forma concreta para que la doctora pueda ayudarlos. Bienvenida. Señorita, buenas noches. Soy la mamá de un paciente acá, Nole Rodrigo Torres Monja. Él tiene la de edad 52 años y él sufrió con esas crisis de cuando tenía 17 años. En ese tiempo él le duraba a veces para venirle a 5 meses, 6 meses, 2 meses, y ahora ya en estos pocos tiempos ya le está viniendo constantemente, le dura 15 días, a veces 8 días, 10 días. Y le hago tratamiento de medicina de pastilla, toma la Valpraz, finoteína, pero siempre tomando convulsiones, señorita. Ahora sus convulsiones son, a veces tiene de 2 clases. A veces está acostado y se levanta así apurado, y si uno ya no lo ve se cae. A veces también demora para respirar. Se queda así un buen rato, si ya hay unas que así ahí mismo se queda así mudo, de ella le pasa, pero ya hay otras que convulsiona, ya comienza a moverse todo. Ya inclina las vistas para arriba y donde no sé, porque también pierde el conocimiento un momento, pero de ahí ya durmiendo, se queda dormido y cuando se recuerda ya vuelta nuevamente ya reacciona. Ok, señora. Claro, probablemente uno habría que saber qué tipo de epilepsia es, ¿no? Él ya tiene una epilepsia y habría que saber, ¿no? Cuáles de las causas de su epilepsia para poder saber cuál es el pronóstico y por qué ahora no está controlando. Las causas una de las cosas más frecuentes, probablemente la combinación ya no es la adecuada de estos fármacos. Habría que ver con qué dosis exacta está el paciente, ¿no? Porque de acuerdo a nosotros vamos aumentando la dosis y si esta combinación valproato y fenitoína ya no es suficiente para él, tenemos que ofrecerle otro fármaco, ¿no? Entonces, por eso nosotros primero, después de diagnosticar que tiene epilepsia, tenemos que tipificar qué tipo de epilepsia tiene. Si es una epilepsia generalizada, si es focal, y si es generalizada, ¿cuál de los tipos de generalizada son? ¿No? Porque existen varios tipos y de acuerdo a ellos decirle el pronóstico, porque hay epilepsias que se controlan más fácil, como les había dicho, ¿no? Pero hay otras que son resistentes al tratamiento o son fármacos resistentes. Y en esas vamos a tener que usar otros fármacos que probablemente esos ya no son efectivos. Entonces, yo creo que en ese caso él tiene que ser reevaluado con sus estudios pertinentes para poder saber qué tipo de epilepsia es él, ¿no? Y ofrecerle otra posibilidad de tratamiento, porque la que está recibiendo, como usted me cuenta, no es suficiente. Es que ahorita sus consultas, es que ahorita, señorita, sus consultas como por la pandemia solamente es virtual, nada más, el doctor le llama una sola vez al mes para mandarle su medicina, pero yo ya le he dicho al doctor que no lo está controlando, pues que él siempre cae tomando la medicina, pero el doctor de todas maneras me sigue dándome, le sigue aumentando la dosis, le doy, pero igualito es. Claro, sí, probablemente sí, en la pandemia lamentablemente sucedió esto con las consultas virtuales, que bueno, era lo que más se tenía para que los pacientes no discontinúen su tratamiento, que es lo más importante, pero hoy en día ya los hospitales, los centros, ¿no? Los hospitales, los centros públicos ya tienen accesibilidad a lo que son las consultas presenciales para pacientes con epilepsia, porque si un paciente no está controlando, la idea es que siempre apuntamos a que no tengan crisis. No significa que solo tenga una al mes, no. La idea es que el paciente no debe tener crisis. Y eso lo logramos con la combinación de los fármacos. Uno, bien, seleccionando cuál es el mejor para él. Probablemente Valpraz para él no es adecuado, pero para otro paciente sí le controla muy bien, porque el tratamiento es individualizado. Cada paciente es diferente, teniendo incluso el mismo tipo de epilepsia, cada paciente es diferente. Y ahí tenemos que ofrecer, a este le va bien, pero a él no le va bien este fármaco, a un paciente le va bien una dosis determinada,
pero con otro debo usar una dosis más alta, con otro debo usar una dosis más pequeña. Entonces, cada caso de epilepsia es diferente. Entonces, uno es eso, tiene que ser reevaluado, ¿no? Para valorar el tratamiento, reevaluar su diagnóstico para saber qué tipo de epilepsia es y ofrecerle. Es lo que le puedo dar, pero eso tiene que ser en una consulta. Ya, señorita, muchas gracias. Muchas gracias por participar, gracias doctora por la ayuda. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de Liliana Elías. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Puedes hacerle la consulta de forma concreta a la doctora. Bienvenida. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Tengo una niña de 9 años que tiene microcefalia y parálisis cerebral, ¿no? Desde que nació tenía muchos movimientos involuntarios, no podía dormir. Y desde que nació, como a los 4 meses, le comenzaron a dar como hipos, mucho hipo, mucho hipo. Entonces, desde como los 7 meses comencé mi control en el hospital. Desde muy pequeña ella le sacaban electroencefalogramas, pero la doctora me decía, no es convulsión, solo son espasmos. Entonces, así mi niña pasó como 6 años. Entonces, con esos movimientos involuntarios, no podía dormir, mucho movimiento involuntario tenía. Ante cualquier ruido se asustaba mucho. Entonces, en 2020, otra vez la traje donde la neuróloga. Siempre le han sacado electros, pero la doctora me decía, no es necesario medicarla. 2020 le saqué un electro y la doctora me dijo, tiene epilepsia tu niña, le vas a tener que dar Valprax. Entonces comenzamos con 2.5 en la mañana y 2.5 mililitros en la noche. Mi niña no mejoraba nada. Me dijo, vienes en 3 meses. Vine en 3 meses, otra vez seguía igual. Subió la dosis, 5 mililitros en la mañana y 5 mililitros en la noche. Mi niña seguía igual. Ella, la doctora, yo siempre le hacía grabaciones a la doctora, cómo eran sus convulsiones, ¿no? Pero la doctora me decía, cuando yo le preguntaba, mi niña, cuando ella convulsiona, no pone sus ojos ni para arriba, no bota espuma de la boca, siempre son como hipos y se comienza a reír. En la noche se levantaba como 6 veces en la noche y se comenzaba a reír muy fuerte, y todo el día le daba hipo, a veces de 15 minutos, a veces de 10 minutos, a veces de 17 minutos y así. Ya, eso fue toda la pandemia. Estuve con 5 mililitros en la mañana y 5 mililitros en la noche, pero igual mi niña. Este año he venido otra vez con otra neuróloga, igual del mismo hospital. Yo le dije todo lo que pasaba y me dijo, le vas a tener que sacar otro electro. Le saqué un electro y yo también le grababa videos y sí, me dijo la doctora, tu niña tiene epilepsia. Yo le dije, doctora, pero quiero saber si esos movimientos que cuando ella duerme se levanta, tiene unos movimientos muy bruscos y ese hipo que ella tiene, quisiera saber, ¿ese es su tipo de epilepsia? Grábamela, me dijo. Ya la grabé, le enseñé. Me dijo, vas a tener que tomarle un video electroencefalograma. Le tomamos el video. Mi niña, en ese momento del video, no colaboró mucho. Se levantaba, la doctora no logró ver los movimientos en el video. No logró ver. Entonces, me dijo, tienes que darle 7.5 mililitros de Valprax en la mañana y 7 en la noche. Para eso le hicieron un examen de hemoglobina, una serie de exámenes de su hígado, todo. Me dijo, sí puede darle 7.5. Ya, pasé 15 días así. Me dijo, ¿cómo te ha ido? Le dije, doctora, es igual. Mi niña sigue riéndose mucho en la noche, no puede dormir. Y ella me dijo, mira, ella no es candidata a otro fármaco. Yo le pregunté, como ya había escuchado muchos casos sobre niños que habían tomado cannabis, entonces yo le dije, doctora, pero ya la verdad
Todo el día mi niña está con hipo y se ríe mucho y no mejora nada con los 7.5. ¿Y si le puedo dar el cannabis? Ella me dijo, no, tu niña no es candidata al cannabis. No es candidata al cannabis tu niña. Y la doctora me dijo, puedes darle 7.5 o 5 mililitros, tú decide. Y sí me quedé un poco, digamos, desconforme con ese diagnóstico que me dio porque quería que, no diagnóstico, sino con esa medicina, ¿no? Porque quería que me cambie o que me diga, ¿sabes qué? Puedes probar con esto o con el otro, ¿no? Pero no me dijo, puedes darle 7.5 o 5, va a ser igual. Ya, entonces me regresé a casa y mi niña seguía con lo mismo. Entonces, también me recomendó una pastilla para dormir. Sí, logró dormir mi niña, pero ya luego sentía que la veía que mi niña no estaba bien con esa pastilla, se levantaba, o sea, me fue mal con ese tratamiento. Y ya después, viendo con mis amigas, entonces me dijeron, dale cannabis, Lili, dale cannabis. He probado con el cannabis y las convulsiones de mi niña, han bajado en intensidad y en tiempo, pero sí, en las noches todavía se levanta una vez y se ríe. Antes, cuando no le daba el cannabis, se levantaba como 6 veces, 7 veces. Sus convulsiones de 17 minutos que le daban, ahora tiene 6 minutos. Su hipo que con risa que le daba, o sea, ha disminuido el tiempo. Doctora, yo quisiera saber, ¿estoy haciendo bien? Le estoy ahorita dando 2 mililitros de Valprax en la mañana y en la noche 2. Y estoy con cannabis. Siempre veo a mi niña y yo digo, ¿estoy haciendo bien o no? Porque ya he ido al neurólogo, al neuropediatra, pero esa respuesta última que me dijeron no me convenció tanto. Entonces quisiera escuchar de usted su opinión, si estoy haciendo bien o no, porque ya todos los análisis, todos los exámenes que me han recomendado se los he sacado. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, sí, pues efectivamente entiendo la angustia y es lo que nosotros palpamos cuando vemos a un paciente con epilepsia y hasta cuando los pacientes son jóvenes y dice, quiero vivir sin crisis, ¿no? Porque eso afecta su calidad de vida. La microcefalia es otra condición y que va asociada a riesgo de epilepsia y pueden hacer pacientes que tienen microcefalia, hacen epilepsia en algún momento desde muy pequeñitos o en el transcurso de su crecimiento, porque la microcefalia, como se sabe, el tamaño es menor, las conexiones están alteradas entre las neuronas y esa condición hace que el paciente pueda tener epilepsia. Entonces, una vez diagnosticada la epilepsia, obviamente tenemos que ofrecer el fármaco. Generalmente hacen crisis generalizadas, pero un paciente puede tener un tipo de convulsión y también pueden tener crisis focales más sutiles, ¿no? que a veces puede pasar desapercibido para el familiar. Y justo con los estudios tratamos de identificar eso. El electroencefalograma, el video electroencefalograma nos ayudan a poder identificar el patrón de crisis. Y ustedes con los videos que nos ofrecen, ¿no? Los videos caseros también, al neurólogo que está entrenado en epilepsia los hace ver, ¿no? que ese es un tipo de crisis. Y se inicia el tratamiento según el tipo de epilepsia. Por eso estudiamos, ¿no? qué tipo de epilepsia es para darle el mejor fármaco. Y los fármacos disponibles hoy en día tenemos muchos. Desde el año 1960, 20, que se ha ido desde fenobarbital hasta hoy en día, cada día más, y han ingresado al mercado, felizmente al mercado peruano, nuevos fármacos como brivaracetam, tenemos la cosamida, ¿no? Hoy en día para otros tipos de epilepsia. Lo que sí tenemos a disponibilidad en todos los hospitales públicos, que son los grandes centros donde acuden los pacientes, está valproato, fenitoína, carbamazepina, levetiracetam, que es un buen fármaco que ha ingresado ya a los servicios públicos en el Perú. No, aún tenemos a disposición con los cuales nosotros hacemos las combinaciones necesarias para poder controlar la crisis. Entonces, si con valproato no ha sido suficiente,
pero normalmente se va titulando la dosis. A veces podemos quedar cortos, no llegó a la dosis adecuada y no podemos decir que no haya respondido. Por eso el médico tiene que saber titular la dosis máxima tolerable. También no es subir la gran dosis, porque también puede tener efectos adversos. O sea, tenemos que llegar a un equilibrio, que el paciente tolere la dosis y que controle la crisis. A eso es lo que apuntamos, ¿no? Controlar la crisis. Y si con un fármaco no es suficiente, pues añadimos otro y añadimos eligiendo la mejor combinación. Cannabis también es considerado hoy en día otro fármaco para el control de epilepsia. Pero sí es cierto que también basándonos en los estudios clínicos, en la evidencia científica, el cannabis está indicado para ciertos tipos de epilepsia, no para todos. Y son para ciertas epilepsias de difícil control, epilepsias refractarias o fármaco resistentes, las que le mencionaba, que el 30% de casos de pacientes con epilepsia. Y en este grupo están ciertas enfermedades en las cuales se hizo estudio con cannabis y que demostró que había mejoría disminuyendo casi en un 50% las crisis. Fue en las epilepsias de Dravet, que son epilepsias asociadas a fiebre desde muy pequeñitos, en los cuales los niños tienen crisis muy aparatosas, con deterioro cognitivo, se van deteriorando. Hacen encefalopatía, se llama eso. Los pacientes que tienen síndrome de Lennox-Gastaut, donde hay crisis tónico-clónicas o también atónicas se caen, ¿no? Mioclónicas. Y los pacientes que tienen esclerosis tuberosa, que es un trastorno genético, a cual justo recordando a la pregunta que hizo una paciente que también le pedimos para hacer diagnóstico de esclerosis tuberosa. Entonces, en esos 3 grupos de pacientes que tienen este tipo de epilepsia, ahí se mostró cannabis, que había eficacia, ¿no? Aún no se sabe para los otros tipos de epilepsia porque no hay evidencia científica que demuestre. Es cierto que también los papás por la angustia van buscando otras opciones y como ya hay una ley que permite la venta y la adquisición de cannabis en nuestro país, hacen uso de ello. Pero también tener cuidado porque también el cannabis tiene otros componentes. Si bien actúa sobre ciertos receptores que van a disminuir la actividad de las neuronas, también tiene otros efectos adversos. Entonces se usa cuando está indicado, ¿no? Cuando está indicado, es usado como una alternativa, como un fármaco anticrisis, ¿no? Lo que se dice antiguamente antiepiléptico, ¿no? ¿Qué le sugeriría? Que sea reevaluada adecuadamente, dándole la posibilidad de otro fármaco, ¿no? Asociado, si con valproato aún no ha logrado controlar la crisis, que se asocie, porque valproato asociamos con otros fármacos para poder controlar mejor si esas risas inmotivadas serán crisis o no, porque también recordar, no todo movimiento, no toda alteración es crisis. Hay risas inmotivadas que podrían ser crisis como que no, porque son estereotipias. También hay movimientos involuntarios y eso no significa que sea una crisis epiléptica. Entonces, todo eso se tiene que evaluar en la consulta. Entonces, esas serían las sugerencias, ¿no? No necesariamente creo que sea para ella darles cannabis, sino ofrecerle otro fármaco anticrisis, ¿no? Que ayude a la eficacia de valproato, ver si está con la dosis adecuada de valproato y de acuerdo a eso hacerle un seguimiento más cercano. Cuando un paciente se le inicia tratamiento y no está controlando, no esperemos hasta los 3 meses, ¿no? En realidad los evaluamos cercanamente, al mes, mensualmente. Ya cuando el paciente empieza a controlar, ya recién espaciamos los controles de crisis, ¿no? Cada 3 meses para ver de acuerdo cómo va evolucionando. Perfecto, doctora. Muy, muy buena respuesta ante este caso particular que nos comentaron aquí en vivo en el Zoom. Agradecerle a usted y bueno, solo hay una última pregunta que de repente básicamente es como, ¿quieren un consejo o algo así? Mencionan que, bueno, Romina menciona que su hijo tiene epilepsia de difícil control y deficiencia de G6PD. Hasta ahora, ella dice que los médicos que han visto no han encontrado ningún caso similar, pero todos los días su hijo convulsiona. Me imagino que su pregunta va enfocada a qué podría hacer, qué le sugiere o qué consejo le podría dar. Sí, esa es una epilepsia asociada a trastornos metabólicos, ¿no?
que efectivamente son epilepsias de difícil control, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a las epilepsias fármaco-resistentes, donde ya hemos agotado probablemente lo que son los fármacos y las combinaciones que puede haberse de ello, va a otras alternativas como dieta cetogénica, por ejemplo, en esos casos de trastornos, por trastornos déficit de ciertos metabolitos, ¿no? Entonces, estos niños hay que ofrecerles dieta cetogénica, no sé si en su caso ha sido una alternativa, ¿no? Y se les da, ¿no? Dependiendo, porque también eso es otra terapia coadyuvante para el control de crisis epiléptica, sobre todo en los casos de fármaco-resistencia. Yo creo que acá hay muchos tópicos. Acá este primer Zoom que estamos empezando a hacer de epilepsia, hemos abordado primero los conceptos generales. Creo que habría que evaluar todo lo como son en las dolencias metabólicas, epilepsia en la mujer, ¿no? En el adulto mayor, qué hacer en los casos de fármaco-resistencia, el uso de cannabis. Yo creo que a lo largo de lo que queda del año, quizás se van a programar unas charlas para poder abordar con cada uno de ustedes estas preguntas que muchas veces quedan cortas en las consultas y es entendible, ¿no? Y uno desea tener solución, porque no es fácil en un familiar, en un amigo cercano, en un paciente que sufre de crisis continuas verlos, ¿no? Es una angustia y eso lo vivimos nosotros los médicos que estamos compenetrados viendo pacientes con epilepsia, ¿no? Porque lo único que buscan es estar sin crisis. ¿Y qué satisfacción sienten si al menos se disminuyen un 50% de las crisis que antes eran continuas y disminuir, ¿no? Porque eso les hace sentir que hay menor noxa en el cerebrito del niño, del infante, ¿no? Que pudiese ir deteriorándolo, ¿no? Entonces, espero poder haber abordado algunas inquietudes que probablemente han quedado aún cortas. Les aconsejo, cumplan, siempre conversen con su médico tratante, ¿no? De poder elegir el tratamiento, cumplen las indicaciones, la adherencia al tratamiento es importante, las tomas, las dosis. Si se ha descompensado, ver la causa, qué cosa está sucediendo, por qué se ha descompensado, ¿no? Si el fármaco ya no está funcionando, conversarlo con su neurólogo, ¿no? Para buscar la mejor solución y qué otras terapias alternativas hay, porque para fármaco-resistencia, como les explicaba, tenemos lo que es dieta cetogénica, en algunos casos está cannabis y otros son estudiados para cirugía, que es porque hay algunas epilepsias que se operan y la calidad de vida es mucho mejor porque ya controlan crisis, disminuyen las dosis de los fármacos y el paciente puede hacer su actividad, ¿no? Entonces, eso es otro gran tópico que creo que ojalá podamos programar algún día para poder abordar estos temas, ¿no? En cuanto a la epilepsia. Claro que sí, doctora. Claro que sí, porque vemos que de hecho han habido muchas preguntas de distintos casos, de distintos tópicos. Usted felizmente ha podido apoyarnos y responder todas. Sin embargo, siempre van a quedar ciertas dudas porque nos está tocando el tema en general, pero con lo que hoy día nos ha mostrado, con lo que hoy día nos ha enseñado, de verdad hemos aprendido un montón, todos de forma amigable, información que es apta para poder atender las personas que como yo y como las personas asistentes no pertenecemos al área médica y el que nos llegue información de fácil entendimiento es para nosotros bastante importante. Aquí, bueno, Romina le dice muchas gracias por su amable y oportuna respuesta. Ahora sí, paso a agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, a todos los que participaron, ya sea por chat o por audio, de verdad muchísimas gracias, eso a nosotros nos motiva a seguir apostando por más charlas y especialmente hemos encontrado que hay mucho interés en webinars sobre epilepsia. Vamos a seguir tocando estos temas más adelante. Esperamos que podamos seguir contando con la doctora Marlene. Muchísimas gracias a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy, por darnos su tiempo y por haber respondido absolutamente todas las preguntas. De verdad, todos muy agradecidos por su amabilidad. Recordarles a todos de que este webinar ha quedado totalmente grabado, está en nuestra fanpage, lo van a encontrar en Facebook como EDME con Educación Médica Continua, ahí van a poder ver la grabación del webinar, incluyendo las preguntas y las respuestas de la doctora Marlene.
para que puedan compartirlo y así esta información que ha estado bastante clara y ha habido un montón de preguntas pueda llegar a muchas más personas. De verdad, la idea es justamente que todos tengamos la información a la mano y por ello, como ven en pantalla, también estamos en YouTube para que ustedes puedan ver también las ponencias que hemos tenido y que vamos a tener mes a mes y ustedes puedan reproducir, compartir sin problemas los videos de las ponencias, de las charlas que tenemos. Y también estamos en Spotify como plataforma de sonido, de audio, para que ustedes por ahí no se les acomode reproducir un video, pero pueden escuchar el audio de la ponencia del webinar en cuestión mientras están haciendo cualquiera de las actividades que ustedes tienen en su día a día. Y en Instagram nos encuentran como Edmecon Perú, porque en Instagram y en Facebook publicamos los flyers de las ponencias que vamos a tener, y además en Facebook y en las otras plataformas como Spotify y YouTube vamos a tener las ponencias totalmente grabadas. Así que el día de hoy especialmente los invito a compartir la ponencia del webinar de la doctora Marlene, que habló sobre epilepsia para que más personas puedan alcanzar y puedan tener esta información que ha estado bastante concisa y sobre todo, como dije, muy, muy comprensible para cualquier persona que esté interesada en el tema. Muchísimas gracias por asistir. Recordemos que somos una comunidad y que siempre vamos a estar para apoyarnos unos a otros. Si ustedes tienen algún tema de alguna especialidad que quieran tocar, son bienvenidas las sugerencias en los grupos que tenemos y también invitarlos a calificarnos a través de nuestro Facebook. Para nosotros es muy importante su opinión y nos la pueden dar a través de Facebook. Eso nos motiva no solo a nosotros, sino también a los médicos a saber que estamos realmente calando y estamos dejando nuestro granito de arena, como dicen, en ustedes y su aprendizaje. Ahora los dejo con la despedida de la doctora Marlene y nuevamente muchas gracias, doctora, por la paciencia y sobre todo por la amabilidad y la entrega que ha demostrado tener con todos nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los pacientes también por sus preguntas, espero haber resuelto sus dudas y esta es una oportunidad más adelante quizás para podernos encontrar, ¿no? Y preparar algún tema de interés para ustedes en todo lo que esté a mi alcance, ¿no? En cuanto al campo de la epilepsia. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, ha ayudado bastante. Muchísimas gracias, doctora. Muchas bendiciones por todo y le agradezco. Lo que necesitaba saber lo escribí por WhatsApp al grupo, pero muchísimas gracias por todo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias.